Hola, muy buenas. Son bienvenidos a su canal Historias Diarias. Como el mismo nombre lo dice, tendremos una o varias historias diariamente en su canal. También me pueden encontrar en TikTok como Historias Diarias. Pueden checar el canal por nuevos updates. Sin más dilación, los dejo con la historia de hoy. Mi prometida me escribió: necesito 6 meses para saber si aún vales la pena. Hola a todos. Hola, creo una cuenta desechable para esto porque la situación es tan surrealista que no quiero que nadie que me conozca me relacione con esto hasta que todo esté dicho y hecho. Llevo días sin dormir bien, dando vueltas en la cama, repitiendo cada palabra de esa carta en mi cabeza como si fuera un disco rayado. Necesitaba desahogarme y, sinceramente, ver si estoy loco o si lo que siente tiene sentido. Porque una parte de mí todavía no puede creer que esto esté pasando. Les pongo en contexto. Mi prometida, bueno, ahora exprometida, supongo, y yo llevábamos 6 años juntos, de los cuales 2 estábamos comprometidos. La llamaremos Sofía. Sofía y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba diseño y yo ingeniería informática. Fue un flechazo total, de esos que parecen sacados de una película. Nos conocimos en una fiesta de bienvenida del primer año. Yo estaba en un rincón incómodo porque no soy muy social, y ella vino a preguntarme si tenía fuego. No fumaba, pero le dije que sí, que esperara un momento, y fui a comprarle un mechero a la tienda de la esquina. Cuando volví, ella se rió y me dijo: eres el mentiroso más dulce que he conocido. Esa noche no paramos de hablar. Durante años fuimos ese tipo de pareja que todos veían y decían: mira, el amor sí existe. Cómplices, apoyándonos en todo, con proyectos de vida que siempre apuntaban en la misma dirección: casarnos, viajar, formar una familia. Recuerdo cuando le pedí que se casara conmigo. Fue en la playa, al atardecer, con un anillo que había ahorrado durante meses. Ella lloró, yo lloré, y la gente que pasaba nos aplaudía. Fue perfecto. O al menos eso creí. Yo trabajo en una empresa de desarrollo de software. No soy millonario, pero después de años de esfuerzo y de cambiar de trabajo varias veces, consiguiendo ascensos a base de noches sin dormir y proyectos entregados antes de tiempo, conseguí un puesto muy bueno. Soy arquitecto de soluciones. Básicamente diseño sistemas complejos para empresas grandes. Gano bien, muy bien para el país donde vivimos. Tengo un coche seminuevo pero cómodo, un apartamento propio que compré antes de conocerla, 3 habitaciones en un barrio residencial tranquilo, y que hipotequé para ampliar cuando nos comprometimos, con la idea de que sería nuestro hogar para siempre. Reformamos la cocina, pintamos las paredes de colores que ella eligió, compramos muebles juntos en IKEA y en tiendas más caras cuando podíamos permitírnoslo. Esa casa era nuestro proyecto común. Mi futuro era estable y lo había construido ladrillo a ladrillo. Sofía, por su parte, es diseñadora gráfica freelance. Es talentosa, muy creativa, con un ojo para la estética que siempre me ha parecido increíble. Pero le cuesta organizarse y ser constante. Tiene meses de mucho trabajo y meses de estar completamente seca. Siempre la apoyé, le ayudé a conseguir clientes entre mis contactos, le compré el equipo de diseño cuando el suyo falló, un MacBook Pro que me costó un pastón, pagué cursos de especialización para que aprendiera nuevas técnicas y nunca le presioné por la inestabilidad de sus ingresos. Para eso estamos los dos, pensaba yo. Cuando yo tengo, ella tiene. Así funcionaba el amor, ¿no? Compartir, apoyar, construir juntos. La cosa empezó a ponerse rara hace unos 8 meses, si soy sincero. Mirando atrás, veo las señales que ignoré. Sofía se volvió más distante. Pasaba mucho tiempo en el teléfono, pero si me acercaba a la cama o al sofá donde estaba, lo bloqueaba rápidamente, diciendo que eran mensajes de trabajo o memes con las amigas. Empezó a salir más con sus amigas de la universidad, un grupo que yo conocía pero con los que nunca terminé de conectar porque eran muy fiesteros y yo siempre fui más de planes tranquilos. Le preguntaba si todo iba bien, y su respuesta era siempre la misma:
con una sonrisa que ahora sé que era forzada. Estoy bien, amor, solo un poco de estrés con los proyectos. Ya sabes, los plazos, los clientes pesados. Me lo creí. El trabajo puede ser una mierda a veces, lo entendía perfectamente. Incluso le preparaba cenas especiales los días que sabía que había tenido reuniones difíciles, hasta que llegó el pasado viernes. Era un viernes cualquiera de otoño, de esos que ya anochece temprano. Llegué a casa del trabajo. Había tenido un día de perros, una reunión con un cliente alemán que se alargó 4 horas por problemas de traducción y requisitos contradictorios, y salí del trabajo agotado mentalmente. Solo quería verla, pedir algo de cenar, tal vez sushi que le encanta, y ver una serie tonta en el sofá. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un silencio extraño, pesado. La casa estaba demasiado ordenada. Demasiado. Los cojines del sofá perfectamente colocados, la mesa del comedor vacía y brillante, la nevera con un par de notas magnéticas que antes no estaban. Y en la mesa del comedor, en el centro exacto, vi una carta escrita a mano en un sobre blanco con mi nombre, no un mensaje de texto, no una nota en un post-it, ni una llamada. Una carta. Como en las películas antiguas de despedidas, la cogí, con el corazón latiéndome un poco más rápido, una mezcla de confusión y mal presentimiento. Mis dedos temblaban ligeramente al abrir el sobre. La leí una vez, de pie en el comedor, sin quitarme el abrigo, decía algo así: mi amor, necesito que entiendas esto antes de que hables conmigo o intentes buscarme. He estado pensando mucho en nosotros, en mi futuro, en lo que quiero realmente de la vida. Y he llegado a una conclusión que sé que te va a doler, pero necesito ser honesta conmigo misma y contigo, aunque ahora no lo parezca. No sé si eres tú. No sé si todo esto, la casa, el compromiso, nuestra vida en común, es lo que realmente quiero o si solo me he dejado llevar por lo seguro y lo cómodo. Te quiero, de verdad, con todo mi corazón, pero no sé si ese querer es suficiente para el resto de mi vida. Siento que me he perdido a mí misma en esta relación, que no he tenido la oportunidad de descubrir quién soy sin ti, de vivir experiencias que necesito vivir para crecer. Por eso, necesito un tiempo. Necesito 6 meses. 6 meses para estar sola, para vivir mi vida a mi manera, para salir, para conocer gente, para equivocarme, para conocerme a mí misma sin etiquetas ni compromisos. Para saber si, al final de este tiempo, lo que siento por ti es real o solo comodidad y miedo a la soledad, si al cabo de esos 6 meses decido que sí, que vales la pena, que eres lo que quiero, volveré y lo intentaremos de verdad, con todo, con más fuerza. Pero si no, al menos lo habré intentado y no me quedaré con la duda toda la vida. Por favor, te lo pido de rodillas, no me busques, no me llames, no me escribas. Necesito este espacio absoluto. Necesito saber si vales la pena para mí, y para eso debo estar sola, con todo el dolor de mi corazón, aunque sé que no lo entenderás ahora. Sofía, me quedé helado. No supe cómo reaccionar. Leí la carta 1, 2, 10 veces, en diferentes partes de la casa, como si cambiar de lugar pudiera cambiar el significado de las palabras. ¿Necesitas 6 meses para saber si yo valgo la pena? ¿Después de 6 años? Después de haber construido un hogar juntos, de haber hecho planes de boda, de haber elegido nombres para nuestros futuros hijos? Después de haberle apoyado en todo, de haber pagado sus caprichos, de haber estado a su lado en cada crisis creativa. Me senté en la silla del comedor, con la carta en la mano, y no supe si llorar, gritar o reírme de lo absurdo de la situación. Me reí. Una risa nerviosa, histérica, que terminó en un sollozo seco. Lo peor es que no había rastro de ella. Había cogido una maleta grande con lo básico, según pude ver después al revisar el armario. Su ordenador, la ropa que más usaba, sus productos de maquillaje, sus zapatos favoritos. Se había ido como una ladrona en la noche, dejando solo un papel frío sobre la mesa. Pasé el fin de semana en un estado catatónico. No comí bien, no dormí. Mis amigos me llamaban y no contestaba.
Mis padres, preocupados porque no les devolvía las llamadas, dejaron mensajes que ignoré. No sabía qué decir. ¿Qué les contaba? ¿Mi prometida me ha pedido una excedencia de 6 meses para ver si merezco la pena? Sonaba a broma de mal gusto. El sábado por la noche rompí una foto nuestra sin querer, empujando un marco de la mesilla, y en lugar de recoger los cristales, me quedé mirando los pedazos pensando que éramos nosotros. El lunes, volví al trabajo como un zombi. Me duché, me vestí, pero mi cabeza estaba en otra galaxia. Mi amigo y compañero, al que llamaremos Carlos, me vio la cara en cuanto entré por la puerta de la oficina. Carlos es mi mejor amigo desde la universidad, el padrino de boda que nunca llegó a ser, un tipo directo, sincero y con un sentido de la justicia muy desarrollado. No le hizo falta preguntar mucho. Me llevó a la fuerza a la cafetería de la esquina, pidió 2 cafés y me miró fijamente. Cuéntamelo todo, dijo, y se lo conté. Le mostré la foto de la carta en el móvil. Mientras leía, su expresión pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una ira contenida que le enrojeció las mejillas. Cuando terminó, soltó una carcajada que hizo girarse a los de la mesa de al lado. ¿Me estás diciendo que esa tipa te ha puesto en pausa? ¿Como si fueras una suscripción a Netflix que puede cancelar y reactivar cuando le venga bien? ¿Y encima te dice que tú tienes que demostrar que vales la pena? Pero si el que ha estado cargando con el piano eres tú, tío. ¿Quién ha pagado la puta reforma de la cocina? ¿Quién le compró el Mac? ¿Quién la ha estado manteniendo en los meses malos? Y ahora tú eres el que tiene que pasar un examen. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría en pleno invierno. Tenía razón. Absoluta razón. Yo había pagado la mayor parte de la hipoteca, los viajes, las cenas en restaurantes, los fines de semana escapados. Yo había hecho los sacrificios, había dejado de salir con amigos para quedarme con ella cuando estaba triste, había madrugado para llevarla a entrevistas. ¿Y ahora yo era el que tenía que demostrar algo? ¿Yo era el que valía la pena? Empecé a ver la situación con otros ojos. El dolor inicial, ese nudo en el estómago que no me dejaba vivir, empezó a transformarse en algo más sólido, más útil, indignación, y entonces llegó la primera actualización real de los hechos. Actualización 1, una semana después de la carta. No pude evitarlo. Es más débil de lo que me gustaría admitir, pero a los 4 días de su marcha, revisé sus redes sociales. No le escribí, no comenté nada, ni siquiera le di like a nada. Solo miré, como un espectador invisible. Y allí estaba. Fotos en stories de Instagram de sus amigas. Una fiesta en un rooftop con vistas a la ciudad, con etiquetas de un lugar exclusivo que solo sale en las revistas de moda. Y en varias de ellas, Sofía aparecía sonriendo ampliamente, con una copa de vino en la mano y, con un tipo. Un tipo que no conocía de nada. En una de las fotos, aparecía con el brazo alrededor de ella, en un gesto demasiado familiar. En otra, estaban hablando muy cerca, casi susurrándose, de esa forma que es más que amigos, que es íntima. El mundo se me paró. Literalmente. Dejé de oír los ruidos de la calle, el tráfico, los pájaros. No era una crisis existencial. No era una búsqueda de sí misma. Era otra cosa. Era que había conocido a alguien y quería tener un periodo de prueba para ver si funcionaba con él, teniéndome a mí como plan de seguridad en el congelador, como ese plato de comida que guardas por si acaso no te gusta lo que pides en el restaurante. La rabia sustituyó a la indignación. Y con la rabia llegó la claridad mental, fría y quirúrgica. Me acordé de todos los consejos que había leído en Reddit sobre este tipo de situaciones, de esos hilos que lees pensando a mí no me pasará. Y supe lo que tenía que hacer. No era una cuestión de venganza impulsiva, de esas que te dejan peor de lo que empezaste, sino de poner límites claros y, de paso, proteger todo lo que había construido con mi esfuerzo durante años. Lo primero, el apartamento. Lo habíamos remodelado juntos, sí.
Pasamos fines de enteros lijando muebles, eligiendo pintura, discutiendo si la barra americana quedaba mejor en un sitio u otro. Pero legalmente, la hipoteca y la propiedad estaban a mi nombre. Ella nunca pagó un solo recibo de la comunidad, ni del agua, ni de la luz, ni del internet. Para eso estás tú, que ganas más y entiendes de esas cosas, decía siempre. Y yo, imbécil de mí, lo aceptaba. Sus cosas seguían aquí, en nuestra habitación, su ropa en el armario empotrado que yo pagué, sus libros en las estanterías, su secador en el baño, lo segundo, el coche. Un Volkswagen Golf que compré antes de conocerla, y que ella usaba a menudo cuando el suyo, un coche viejo de sus padres, se estropeaba. Estaba a mi nombre. Lo tercero, las finanzas. Teníamos una cuenta conjunta para gastos de la casa, a la que yo transfería automáticamente el 70% de mis ingresos cada mes y ella el 30% de los suyos, cuando los tenía. Esa cuenta era sagrada, decíamos, para la hipoteca, la comida, las facturas. Pues bien, cuando fui a revisarla, estaba a cero. Cero patatero. Ella, antes de irse, había hecho una transferencia a su cuenta personal de lo que llamaba sus ahorros. Revisé los extractos bancarios de los últimos meses con lupa. Los ahorros eran, en un 95%, el dinero que yo había puesto. Se había llevado también mis ahorros, los que eran para nuestra boda. Esa misma semana, fui al banco. Congelé la cuenta conjunta y abrí una nueva solo a mi nombre, con una entidad diferente. Cambié las contraseñas de todas las cuentas compartidas. Llamé a un cerrajero y cambié la cerradura de mi apartamento, no nuestro, mío, ya lo había asumido. Cuando el cerrajero se fue y probé la llave nueva, sentí un alivio inmenso, como si estuviera recuperando el control. Luego, llamé a un abogado. Un amigo de mi padre, especializado en derecho civil. Le conté la situación con pelos y señales, le enseñé la carta, por suerte la guardé en una carpeta, no la rompí, y las capturas de pantalla de las redes sociales. Su primera pregunta fue directa: ¿están casados legalmente? No, respondí. Gracias a Dios, dijo con una sonrisa. Esto va a ser mucho más fácil y rápido. No hay gananciales, no hay sociedad conyugal. Esa casa es tuya, ese coche es tuyo, y ese dinero, bueno, el de la cuenta conjunta es más complicado porque ella también era titular, pero podemos alegar que fue una transferencia indebida si demuestras que el dinero era mayoritariamente tuyo. Pero sinceramente, por la cantidad, ¿merece la pena el desgaste judicial? A veces es mejor pagar el coste de quitarte a alguien de encima. El plan estaba en marcha. Ya no era el novio dolido que llora en la ducha. Era el administrador de mi propia vida, poniendo orden en el desastre que ella había dejado. Actualización 2, 2 semanas después de la carta. Me puse manos a la obra sin piedad. Con la ayuda de Carlos y de mi hermano pequeño, que vino el fin de semana dispuesto a ayudar, empaqueté todas las cosas de Sofía. Con mucho cuidado, eso sí, sin romper nada, porque no soy un monstruo. Su ropa, sus zapatos, sus libros de diseño, sus apuntes de la universidad, sus maquillajes, los cuadros que había pintado ella y que colgaban en las paredes, las figuritas de decoración que había traído de su casa. Todo. Absolutamente todo lo que era suyo. Lo metimos en cajas de mudanza que compramos en una ferretería. Tardamos todo un sábado. Lo único que dejamos fueron los muebles que yo había pagado, que eran prácticamente todos menos una estantería blanca que le regalaron sus padres cuando terminó la carrera. Llamé a una empresa de mensajería y envié las 18 cajas a casa de sus padres. Pagué el envío por adelantado y punto. No incluí ninguna nota, ninguna explicación, ningún papel. Solo su nombre y la dirección de sus padres escrita con rotulador en cada caja. 2 días después, mi teléfono explotó como una bomba. Llamadas perdidas de su madre, de su padre, mensajes de WhatsApp de Sofía, incluso algún email. No contesté ninguna. No respondía nada.
Solo escuché los mensajes de voz cuando llegaba a casa del trabajo, con la mente fría. El de su madre era desgarrador, con voz temblorosa: «Hijo, ¿qué has hecho? Hemos recibido unas cajas enormes con las cosas de Sofía en la puerta de casa. Ella está destrozada, no para de llorar. ¿Qué ha pasado? Por favor, llámanos, podemos sentarnos a hablar y arreglarlo como una familia. Te queremos como a un hijo». El de su padre fue más serio, más contenido: «Mira, no sé qué ha ocurrido, pero esto no es forma de actuar. Ella está muy mal. Te agradecería que me llamaras para explicarme». El de Sofía fue curioso. Tuve 3. Primero, uno lloroso, con hipidos: «¿Por qué me mandas mis cosas? Te dije que necesitaba espacio, que era algo temporal. ¿Así demuestras que me quieres? ¿Así peleas por mí?». Luego, otro más furioso, con tono de indignación: «Mis cosas están en la calle». «Bueno, en casa de mis padres, que es lo mismo. ¿Cómo te atreves a tomar esa decisión sin consultarme? Son mis pertenencias, son mis recuerdos. No tenías derecho». Y luego, uno más conciliador, casi susurrante: «Mi amor, por favor, hablemos. Creo que te has precipitado y has malinterpretado todo. Esto no es justo para nosotros. Dime dónde estás, voy a verte y lo aclaramos». No respondía ninguno. Ni una palabra. El silencio, en este caso, era mi mejor arma. Les había dado su espacio, ahora yo tomaba el mío. Mientras tanto, el detective privado que contraté, sí, lo hice, y fue la mejor inversión de mi vida, aunque me dolió el bolsillo, me envió su primer informe detallado. Las sospechas se confirmaron con creces. El tipo de las fotos se llamaba Martín. Martín era un excompañero de la Universidad de Sofía, de la carrera de diseño, que acababa de volver de vivir en el extranjero, Milán, según el informe. Habían retomado el contacto hacía unos 4 meses, justo cuando ella empezó a distanciarse. Las pruebas eran claras e incontestables: fotos de ellos en bares de moda, en el cine, en conciertos, entrando juntos al apartamento de él, un piso de soltero que compartía con un amigo en el centro. Incluso había una foto de ellos dos en una cena romántica, con vela en la mesa. Sofía no estaba buscándose a sí misma. Estaba buscándose a Martín, con una red de seguridad. Yo, por si acaso la aventura no funcionaba. El informe también incluía algo muy interesante: Martín trabajaba en una startup tecnológica de esas de moda, pero según mis contactos informales en el sector, es un mundo pequeño, la empresa estaba a punto de quebrar. Habían quemado todo el capital de inversión y no conseguían nueva ronda. No tenía un duro, vivía al día. El piso que compartía era de su amigo, no suyo. Sonreía al leer eso. No de felicidad, sino de satisfacción intelectual, de esas que sientes cuando todas las piezas del puzzle encajan perfectamente. Actualización 3, un mes después de la carta. La cosa se calmó durante unas semanas. Supongo que Sofía y Martín estaban en su luna de miel particular, en la fase de pasión donde todo es nuevo y emocionante. Yo, mientras tanto, seguía con mi terapia. Sí, empecé a ir al psicólogo, y me ayudó muchísimo a ordenar mis pensamientos. Iba al gimnasio a desahogarme, y retomaba viejas aficiones que había dejado de lado, como la fotografía. Pero entonces, empezaron los problemas para ella. Primero, recibí una llamada de una amiga en común, Laura. Laura era la única amiga de Sofía que me caía realmente bien, una chica sensata, con los pies en la tierra, enfermera de profesión, que siempre me pareció demasiado buena para ese grupo de amigas superficiales. Me pidió quedar para tomar un café, sin dar más detalles. Acepté sin dudar. Quedamos en un sitio neutral, una cafetería cerca de su hospital. Laura llegó con cara de preocupación y después de los saludos incómodos, fue directa al grano. Me contó que estaba muy preocupada por Sofía, pero también muy decepcionada. Que Sofía le había confesado lo de Martín, pero que le había jurado por lo más sagrado que no era nada serio,
que solo se estaban conociendo y que lo mío era un paréntesis necesario para encontrar su camino. Laura, que no es tonta, le dijo que eso era una canallada, que no se trataba a alguien que te ha dado todo así. Discutieron fuerte. Y Laura, sintiéndose en deuda conmigo por cómo la había tratado siempre, una vez le ayudé con un problema informático grave y le regalé un libro que quería, vino a contármelo y a decirme que ella no apoyaba eso, que se apartaba de ese circo. Le agradecí su honestidad más de lo que las palabras pueden expresar. Le conté mi versión de los hechos, sin entrar en detalles sórdidos de la venganza o el detective. Solo le dije que ya había asumido que la relación había terminado, que el dolor había pasado a una fase de aceptación y que estaba siguiendo con mi vida, con proyectos nuevos. Laura asintió, con una mezcla de tristeza y alivio, y me deseó lo mejor. Quedamos en que mantendríamos el contacto, como amigos, al margen de Sofía. Unos días después, Sofía empezó a escribirme de nuevo. Pero esta vez, los mensajes eran diferentes. Ya no eran acusatorios ni dramáticos, eran prácticos. Fríos. Como si yo fuera su secretario personal. Oye, necesito el cargador de mi ordenador que se me olvidó en el cajón de tu mesilla, ¿me lo puedes dejar en casa de Laura para que pase a buscarlo? Punto. No tengo acceso a la cuenta de Spotify familiar que pagamos, ¿puedes sacarme de la familia o cambiarme la contraseña para que pueda hacerme la mía? Punto. ¿Podrías enviarme por correo electrónico el certificado digital de un trabajo que hice para un cliente tuyo el año pasado? Lo necesito urgente para mi portfolio, es para una entrevista. Eran mensajes distantes, impersonales, como si no hubiera pasado nada. Como si yo fuera un mero proveedor de servicios. A todos respondí con un lacónico, lo siento, no está en mi poder o revisa tu correo, te lo reenvío automáticamente cuando puedas. Sin más explicaciones, sin emojis, sin cariños. Hasta que un día, recibí un mensaje de su padre. Un hombre serio, trabajador, que siempre me había tratado con respeto y al que yo apreciaba de verdad. El mensaje decía, hijo, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Podemos vernos cuando tengas un rato? Acepté inmediatamente. Por respeto a él y a la relación que habíamos tenido. Quedamos en una cafetería tranquila, cerca de su trabajo. El pobre hombre tenía un aspecto horrible, ojeroso, con la ropa arrugada, como si no hubiera dormido en semanas o hubiera envejecido 10 años de golpe. Después de los saludos incómodos y de pedir un café que ninguno nos bebimos, fue directo al grano. Mira, sé lo que pasó. O al menos, sé la verdad ahora. Sofía nos contó una versión muy edulcorada al principio, que necesitaba un tiempo para pensar, que la relación se había enfriado. Pero Laura, que es como una hija para nosotros y no soporta la injusticia, nos contó la verdad entera hace unos días. No sabes la vergüenza que siento. La vergüenza y la decepción. No sé cómo hemos podido criar a una hija que haga algo así, que trate así a una persona como tú. Me quedé de piedra. No esperaba esa honestidad, esa asunción de culpa por parte de él. Siguió, con la voz entrecortada, no te pido que la perdones. Ni siquiera te pido que hables con ella. Te pido perdón a ti, de parte de toda nuestra familia, por el daño que te hemos hecho, aunque sea indirectamente. Ella está ahora viviendo con ese tal Martín, en un piso compartido horrible en las afueras. Pero las cosas no van nada bien. Martín perdió el trabajo, la startup quebró y no encuentra nada. Ahora ella tiene que mantener a los dos con sus trabajos freelance, que son cada vez menos porque no puede concentrarse. Están peleando constantemente, a gritos, según nos cuentan los vecinos de unos amigos. Ella nos llamó llorando desconsolada pidiendo dinero para pagar el alquiler, pero le dije que no. Que primero tenía que arreglar el desastre monumental que había hecho contigo, que pidiera perdón de verdad, que asumiera sus errores. Pero no quiere. Dice que ya es tarde, que tú no respondes.
Me ofreció pagarme el dinero que ella se había llevado de la cuenta conjunta, unos 3.000 euros aproximadamente. Le dije que no, rotundamente. Que no hacía falta, que era una cantidad que podía asumir sin problemas y que no quería su dinero, que él no tenía la culpa de nada. Se le humedecieron los ojos. Me dio las gracias con un apretón de manos largo y se fue, encorvado, como un hombre derrotado. Esa conversación me afectó más de lo que esperaba. No sentí satisfacción por el sufrimiento de Sofía. Sentí una profunda lástima por sus padres, que eran víctimas colaterales de todo esto. Y sentí una paz enorme, una certeza interior, al saber que yo no era el malo de esta historia, que mis acciones habían sido proporcionadas y justas. Actualización 4, 2 meses y medio después de la carta. La vida, como suele decirse, siguió su curso. Y para mi sorpresa, empezó a sonreírme de nuevo. En el trabajo, me ascendieron a líder de equipo. Un proyecto de transformación digital para un banco importante que yo había diseñado y liderado fue un éxito rotundo, con felicitaciones de la dirección. Con el aumento de sueldo considerable y sin los gastos de mantener a Sofía y su estilo de vida, sus caprichos, sus cursos, sus salidas, mi economía no solo se recuperó, sino que floreció de una manera que no esperaba. Empecé a ahorrar de verdad, a invertir, a pensar en mi futuro sin ataduras. Empecé a ir al gimnasio con regularidad, no solo por desahogo, sino por salud. Perdí los kilos del estrés, gané músculo y recuperé la energía que había perdido. Retomé viejas amistades que había descuidado, salí a cenar, al cine, a hacer rutas de senderismo los fines de semana. La vida volvía a tener color. Y entonces, conocí a alguien. Llamémosla Valeria. Valeria es arquitecta, especializada en restauración de edificios históricos. La conocí en una exposición de arte contemporáneo a la que fui con Carlos, que estaba intentando ligar sin éxito con una amiga de ella. No funcionó para Carlos, pero Valeria y yo empezamos a hablar junto a una instalación de luces. Fue una conversación fácil, divertida, sin segundas intenciones. Hablamos de arte, de viajes, de series, de nuestras familias. Intercambiamos números casi sin darnos cuenta y empezamos a salir. Sin presión, sin dramas, sin la pesada losa de las expectativas. Solo dos adultos que se gustaban y disfrutaban de su compañía. Valeria es el polo opuesto a Sofía en casi todo. Es estable emocionalmente, independiente, tiene su propio piso, un loft precioso en el centro, su coche, su carrera consolidada. No necesita que la mantengan, no busca un salvador ni un proveedor. Busca un compañero de vida, un igual. Y yo, después de años de ser el proveedor emocional y económico de Sofía, descubrí que eso era justo lo que necesitaba. Alguien con quien compartir, no a quien sostener. Las cosas con Valeria fueron despacio pero con una solidez que nunca había experimentado en mis relaciones anteriores. Nos reíamos muchísimo, teníamos conversaciones profundas hasta las tantas de la madrugada, nos apoyábamos en nuestros proyectos profesionales mutuamente. Era sano. Era real. Conocí a sus padres en una comida familiar y fueron encantadores. Ella conoció a los míos y los conquistó completamente. Mi madre, que todavía se muerde la lengua cuando sale el tema de Sofía, dice que Valeria tiene luz en la mirada. Paralelamente, las noticias de Sofía me llegaban como ecos lejanos a través de Laura, que se había convertido en una amiga leal y discreta. La situación con Martín era un desastre total y absoluto. Sin trabajo y sin perspectivas, él se había convertido en un lastre tóxico. Se pasaba el día en el sofá del minúsculo estudio que alquilaban, jugando a la PlayStation y fumando porros, mientras Sofía trabajaba hasta tarde como una posesa para pagar las facturas y la comida. Las peleas eran constantes y subidas de tono, con gritos que se oían desde la calle, según los vecinos. Los amigos del piso compartido donde vivían al principio les habían pedido que se fueran por el mal ambiente, ahora vivían en un estudio minúsculo y cutre en un barrio periférico, con humedades y muebles viejos. Un día,
recibí un mensaje de Sofía. El primero en semanas que no era una petición logística. Decía simplemente, necesito verte. Es importante. Por favor. Lo leí, sonreí con tristeza, y lo borré sin responder. Al día siguiente, otro mensaje, más largo, lo de Martín fue un error. Un error enorme, el más grande de mi vida. Te necesito. Te echo de menos cada día. Echo de menos nuestra casa, nuestra vida, tu olor, tu paz. Por favor, respóndeme. Lo leí y sentí absolutamente nada. Ni rabia, ni rencor, ni satisfacción, ni lástima. Solo una inmensa indiferencia, como si leyera un mensaje de un número equivocado o un spam. Lo borré también, sin pensarlo 2 veces. A los 2 días, empezó a llamar a mi teléfono. 1, 2, 3, 10 veces seguidas. Finalmente, bloqueé su número, entonces, usó el teléfono de Laura para llamarme desde un número desconocido. Contesté por trabajo, sin pensar que podía ser ella. En cuanto oí su voz diciendo mi amor, soy yo, corté la llamada inmediatamente y bloqueé también ese número. Laura me mandó un mensaje después, avergonzada, lo siento mucho, me quitó el teléfono de las manos y te llamó. No volverá a pasar. Ya le he dicho que no quiero saber nada de esto. La indiferencia era total y absoluta. Ella, que había sido el centro de mi universo durante 6 años, que había ocupado todos mis pensamientos, todos mis planes, ahora era una molestia que quería que desapareciera de mi vida como un mal recuerdo. Actualización 5, 5 meses después de la carta. Valeria y yo ya éramos pareja oficial. Habíamos pasado la etapa de conocer a las familias, las primeras vacaciones juntos, una semana en la playa espectacular y estábamos hablando de alquilar algo juntos en unos meses, aunque sin prisas. Mi vida era tranquila, feliz y plena, llena de pequeños momentos que antes no valoraba, un café por la mañana con ella, una tarde de domingo viendo llover, una cena improvisada con amigos. Un sábado por la tarde soleado, estábamos Valeria y yo en mi casa, nuestra casa ya, porque pasaba aquí casi todos los fines de semana y ya tenía su espacio, su cepillo de dientes, su lado del armario, cocinando juntos una receta complicada de un risotto que queríamos probar. La música sonaba de fondo, la luz entraba por la ventana, todo era perfecto. Sonó el portero automático. Sí, dije, con las manos manchadas de cebolla. Eri. ¿Eres tú? Soy yo, Sofía. Por favor, baja o ábreme, necesito hablar contigo. Son solo 5 minutos, te lo juro. Mi corazón dio un vuelco, pero no de emoción, sino de sorpresa. Miré a Valeria. Ella, con una tranquilidad pasmosa, una seguridad que me enamora cada día más, me sonrió y dijo, ve, baja si quieres o súbela. Yo termino aquí. El risotto no se va a hacer solo. Si necesitas algo, estaré en el salón leyendo. Su confianza en mí, su ausencia total de celos o inseguridad, me llenó de orgullo y de amor. Abrí la puerta del portal y esperé. Subió en el ascensor. Cuando la puerta se abrió y la vi, casi no la reconocí. Estaba terriblemente delgada, con un aspecto demacrado, ojeras profundas y oscuras, la piel grisácea. El pelo lo llevaba sucio y sin forma, recogido en un moño desastre. Vestía ropa arrugada y vieja, zapatillas sucias. Nada que ver con la chica sofisticada, arreglada y cuidada que se había ido de esta misma casa hacía 5 meses, oliendo a perfume caro. Entró tímidamente, mirando alrededor con ojos de asombro. Supongo que esperaba ver la casa hecha un desastre, vacía, triste, llena de polvo y recuerdos. En lugar de eso, vio una casa luminosa, limpia y ordenada, con flores frescas en el jarrón de la entrada, el aroma del risotto y el ajo que Valeria estaba cocinando flotando en el aire, y un par de fotos nuevas en la estantería del salón que se veía desde la entrada, fotos mías con Valeria en la playa, en la montaña, en una boda de unos amigos, sonriendo de verdad.
Su cara se desencajó por completo. ¿Vives con alguien?, preguntó con la voz quebrada, casi un susurro. Sí, respondí simplemente, sin dar más explicaciones. No iba a justificarme ante ella. ¿Tan rápido? ¿No íbamos a esperar 6 meses? Solo han pasado 5 meses. ¿Cómo puedes haber pasado página tan rápido? Es que lo nuestro no significaba nada para ti, dijo, como si yo hubiera roto alguna regla no escrita de su estúpido juego, con un tono de indignación mezclado con incredulidad. Sonreí, pero sin alegría. Con una calma que me sorprendió a mí mismo. Sofía, escúchame bien. No hay ningún nosotros. No hay ningún nuestro. Tú te fuiste de esta casa por tu propio pie. Tú decidiste, por tu cuenta y riesgo, que necesitabas 6 meses para saber si yo valía la pena. Como si yo fuera un producto en una estantería. Yo no tengo por qué esperar tu veredicto, ni congelar mi vida mientras tú experimentas. Yo ya tomé mi decisión hace meses, no vales la pena tú. No como pareja, no como persona que me respeta. Se echó a llorar. Un llanto feo, ruidoso, desesperado, con hipidos y mocos. Pero es que me equivoqué, ¿no lo ves? Me equivoqué. Martín fue un error, una distracción, una crisis de los 30. Tú eres mi estabilidad, mi hogar, mi todo. Sin ti no soy nada. Mira cómo estoy. He perdido todo por un capricho estúpido. Exactamente, dije, manteniendo la calma, la voz firme. Has perdido todo por un capricho. Has perdido a un hombre que te quería de verdad, que te apoyaba incondicionalmente, que construyó un hogar para los dos, que pagaba tus facturas y te compraba tus caprichos sin rechistar. Y lo has perdido porque quisiste probar algo nuevo, porque te pareció aburrida la estabilidad, teniéndome a mí como tu red de seguridad por si acaso. Eso no es amor, Sofía. Eso es egoísmo puro y duro. El amor no tiene periodos de prueba ni segundas opciones. Pero, ¿no me quieres? ¿De verdad has dejado de quererme en solo 5 meses? ¿Cómo puedes?, sollozó, agarrándose a mi brazo. Me solté suavemente. No es cuestión de querer o no querer. Es cuestión de respeto y de dignidad. Cuando te fuiste, cuando escribiste esa carta, mataste todo lo que había. El amor no es un interruptor que se apaga y se enciende a voluntad. Es una planta que se riega y se cuida todos los días. Tú abandonaste el jardín, lo dejaste secar. Yo he encontrado a alguien que quiere regarlo conmigo todos los días, sin condiciones ni plazos. En ese momento, como si hubiera estado esperando el momento justo, Valeria salió de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina a cuadros. Se acercó a mí con naturalidad y me pasó un brazo por la cintura, apoyando la cabeza en mi hombro un segundo. Miró a Sofía con una mezcla de compasión sincera y firmeza inquebrantable. Hola, dijo Valeria con voz calmada. Soy Valeria. Lamento mucho de verdad que estés pasando por este momento tan difícil, de corazón. Pero creo que ya has tenido oportunidad de decir lo que tenías que decir. Y creo que ya has obtenido una respuesta. Sofía la miró como si hubiera visto un fantasma, o quizás un espejo de lo que ella podría haber sido si hubiera elegido bien. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió por la puerta del ascensor, que se cerró lentamente. La oímos llorar a gritos en el hueco del ascensor mientras bajaba. Cerré la puerta de casa. Valeria me miró fijamente a los ojos. ¿Estás bien de verdad?, preguntó con ternura. La abracé fuerte, muy fuerte, enterrando la cara en su cuello, respirando su paz. Nunca había estado mejor, respondí, y era la verdad más absoluta. Actualización 6, 6 meses después de la carta, el día clave. Hoy se cumplen exactamente 6 meses desde aquel viernes fatídico en que recibí la carta. El día en que Sofía, según su propio calendario, iba a darme su veredicto sobre si valía la pena esperarla. Irónicamente,
no he podido evitar acordarme al despertar. Me quedé un rato en la cama, mirando el techo, pensando en lo absurdo de los plazos y en cómo la vida te da sorpresas. Esta mañana, al volver de correr, me encontré un sobre en el buzón. Era de Sofía, reconocí su letra inmediatamente. Lo abrí con cierta aprensión, con el corazón latiendo un poco más rápido, aunque no por amor, sino por la intriga de saber qué más podía decir. Dentro, había una carta escrita a mano, de nuevo. Pero esta era muy diferente a la primera. El papel estaba algo arrugado, como si hubiera llorado encima. Decía: hola, sé que no tengo ningún derecho a escribirte, y probablemente esta carta vaya directamente a la basura sin que la termines de leer. Pero necesitaba escribirla, aunque solo sea para mí, para exorcizar mis demonios. Hoy hace 6 meses. El día que, en mi infinita estupidez, puse una fecha de caducidad a nuestro amor, un plazo a tus sentimientos. Qué estúpida fui. Qué terriblemente ciega y estúpida. No había día, ni mes, ni plazo que valiera. El amor no funciona así, y tú me lo demostraste al no esperar. Y tenías toda la razón del mundo. Estoy destrozada, pero no como antes, sino de una manera más profunda. Martín me dejó hace 2 semanas. Se fue con otra, una chica más joven que conoció en un bar, llevándose la poca dignidad y el poco dinero que me quedaban. Me quedé sin piso, no podíamos pagar el alquiler, sin trabajo, he perdido a todos mis clientes habituales, no podía concentrarme en nada, mi cabeza era un caos, sin amigos, Laura y las demás me han dado la espalda, con razón. Mis padres no quieren saber nada de mí, están hartos y decepcionados, mi madre no me mira a los ojos. Me he mudado a un estudio diminuto y cutre en las afueras, que apenas puedo pagar con trabajos esporádicos de diseño para conocidos que me dan pena. Y lo peor de todo, lo que me corroe por las noches cuando no puedo dormir, es que no puedo dejar de pensar en lo que tiré por la borda. No hablo del dinero, ni de la casa, ni del coche. Hablo de ti. De tus abrazos cuando llegaba cansada y frustrada. De cómo me escuchabas sin juzgarme. De cómo me apoyabas en mis locuras profesionales. De cómo me hacías reír con tus imitaciones tontas. De cómo me querías. De verdad me querías, con una intensidad y una generosidad que yo no supe valorar. Y yo, en mi infinita soberbia, confundí esa estabilidad con aburrimiento, esa generosidad con debilidad. Confundí tu amor incondicional con algo que siempre estaría ahí, pase lo que pase, como una roca. Aprendí por las malas, demasiado tarde, que el amor no es un derecho que se tiene, es un privilegio que se gana día a día. Y que la persona que te quiere de verdad, que construye algo contigo, que pone su vida a tu lado, no es un plan de seguridad al que recurrir cuando falla lo otro, es un tesoro que hay que cuidar como lo más preciado. No te pido que vuelvas. Sería ridículo e insultante. Vi a Valeria, vi cómo te miraba, vi cómo la mirabas tú. Esa mirada de admiración y complicidad solía ser para mí. Y duele. Duele más de lo que las palabras pueden expresar, pero sé que es justo. Es la consecuencia inevitable de mis actos, la cosecha de lo que sembré. Solo quería, desde el fondo de mi alma destrozada, pedirte perdón. Perdón por haberte hecho tanto daño. Perdón por haberte menospreciado y dado por sentado. Perdón por haber sido tan egoísta, tan inmadura, tan ciega. Perdón por no haberme dado cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí para siempre. Espero que seas feliz. De verdad, con toda la sinceridad de la que soy capaz en este momento. Te lo mereces todo. Te mereces a Valeria, te mereces la paz, te mereces el amor verdadero, adiós para siempre. Sofía. Leí la carta con calma, sentado en el sofá. Sentí una punzada en el pecho, sí. Pero no de amor, ni de deseo de volver, ni siquiera de lástima profunda. Era una punzada de tristeza melancólica por lo que pudimos haber sido y no fue, por los años invertidos, por la persona que ella eligió ser. Pero también sentí un inmenso alivio,
Un cierre, llamé a Valeria, que estaba en su casa preparando unas cosas para un proyecto. Le leí la carta entera por teléfono, con voz pausada. Al terminar, hubo un silencio largo al otro lado. ¿Y tú cómo te sientes de verdad?, preguntó ella, con su voz calmada y sabia. En paz, respondí sin dudar. Siento que el círculo se ha cerrado definitivamente. No hay rencor, ni odio, solo la certeza absoluta de que tomé la decisión correcta en cada paso. No haberla esperado, haber seguido adelante, haberte conocido a ti. Me alegra mucho oír eso, mi amor. ¿Vienes a cenar esta noche a casa? Preparé esa lasaña de verduras que te gusta tanto, con la receta de mi abuela. Sonreí de oreja a oreja. Claro que sí. Voy en 1 hora, termino unas cosas y salgo. Colgué. Miré la carta una vez más, repasando los párrafos. Luego, con decisión, la rompí en varios pedazos pequeños y los tiré a la papelera de reciclaje. No por rencor, ni por rabia, sino porque no necesitaba conservarla. No era un documento histórico, era el cierre de un capítulo. Mi pasado, por doloroso que hubiera sido, ya no tenía cabida en mi presente, que era luminoso. Esa noche, cenando con Valeria en su loft, brindamos con vino tinto. No brindamos por una venganza consumada, ni por el mal de Sofía. Brindamos por nosotros, por haber encontrado el uno en el otro lo que siempre buscamos sin saberlo muy bien. Brindamos por el futuro. Actualización final, 2 años después, epílogo. Hola a todos, si es que alguien sigue por aquí. Sé que ha pasado muchísimo tiempo desde la última actualización, más de 2 años. De vez en cuando, algún usuario me escribe preguntando qué fue de mi vida, cómo terminó todo. Así que quería dar un cierre definitivo a esta historia, que para mí ya es un recuerdo lejano, casi borroso, como una foto antigua. Valeria y yo nos casamos hace 1 año y 3 meses. Fue una boda preciosa, pero no enorme. Íntima, en una finca rural con un jardín precioso, con nuestra gente más cercana, familia, amigos de verdad, Carlos como padrino, Laura también vino con su pareja. Mis padres lloraron, sus padres también, y nosotros de la emoción al vernos. No fue un acto social, fue una celebración de amor real. Hoy, estamos esperando nuestro primer hijo para dentro de 3 meses. Una niña. La llamaremos Elena, como mi abuela materna, que falleció cuando yo era pequeño y a la que tengo un cariño inmenso. Mi carrera profesional no ha hecho más que crecer de formas que no imaginaba. Ahora soy socio fundador de mi propia empresa de software, una que monté con Carlos y otros 2 compañeros brillantes que conocí en el camino. Nos dedicamos a ciberseguridad y nos va de maravilla, con clientes en varios países. Valeria también ha tenido mucho éxito con su estudio de arquitectura, especializado en restauración. Hace 1 año compramos una casa más grande, con jardín y hasta un pequeño huerto, en una zona residencial a las afueras. Estamos haciendo reformas poco a poco, preparando la habitación de la bebé con mucho cariño, eligiendo los colores, los muebles. Es una etapa preciosa. ¿Y qué fue de Sofía? Esa pregunta siempre aparece. Hace unos meses, coincidí por casualidad con Laura, la amiga en común, en un supermercado. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero mantenemos el contacto por WhatsApp de vez en cuando. Nos tomamos un café en la cafetería del súper y entre risas y puestas al día, me contó, con cierta tristeza resignada, la última noticia que tenía de Sofía. Sofía se fue del país. Emigró a México, concretamente a Guadalajara, con una idea de negocio de diseño que, según Laura, no tiene mucho futuro y suena a ocurrencia de alguien desesperado. No lo hizo por amor, ni por una oportunidad laboral increíble, sino por pura necesidad. La situación económica y social allí era insostenible. Los trabajos esporádicos de diseño no le daban ni para pagar el alquiler del estudio cutre en las afueras, y su círculo de amistades se había reducido a 0 después de todo el drama que montó.
Sus padres, aunque no la han abandonado del todo económicamente, le mandan algo de dinero cada mes para que sobreviva, mantienen las distancias emocionales. Supongo que es su manera de sobrevivir, de intentar un reinicio en un lugar donde nadie la conoce. Laura me dijo que, justo antes de irse, Sofía le pidió llorando mi nuevo número de teléfono y mi dirección. Laura, con una entereza que le agradecí, no se lo dio. Le dijo, ya hiciste suficiente daño. Has sido feliz, tiene una vida nueva. Déjalo en paz de una vez. Al parecer, Sofía sintió, cabizbaja, y no volvió a preguntar ni a insistir. Al escuchar eso, sentí una mezcla de cosas. Principalmente, un alivio inmenso. Alivio de que no hubiera vuelto a irrumpir en mi vida, de que Laura hubiera puesto ese límite. Y también una especie de tristeza lejana, impersonal, la que se siente por un conocido de juventud que tomó muy malas decisiones y se perdió en el camino. No hay rencor en mí, ni odio, ni siquiera satisfacción por su desgracia. Solo la constatación serena de que cada persona cosecha lo que siembra a lo largo de la vida. Ella sembró inseguridad, egoísmo, deslealtad y la ilusión absurda de que podía tenerlo todo sin dar nada a cambio, de que podía experimentar con los sentimientos ajenos como si fueran juguetes. Cosechó soledad, fracaso profesional, la pérdida de su familia y amigos, y finalmente el exilio voluntario en un país extraño, empezando de cero en la madurez, con las manos vacías. Yo sembré lealtad a mis principios, trabajo duro, y finalmente, la difícil decisión de poner límites claros y valorarme a mí mismo por encima del que dirán. Coseché una familia preciosa, un amor real, sano y correspondido, una paz interior y una estabilidad que no cambio por nada del mundo. A veces, cuando estoy en el jardín de nuestra casa, con Valeria sentada a mi lado leyendo un libro y sintiendo a nuestra hija moverse en su vientre, me acuerdo de aquella carta. De aquella frase que cambió mi vida: necesito 6 meses para saber si aún vales la pena. Y no puedo evitar sonreír con una mezcla de ironía y gratitud. Aquella pregunta, que pretendía ponerme a prueba, ponerme en duda, humillarme, se convirtió en la mejor respuesta que pudo llegar a mi vida. Me demostró a mí mismo, más allá de cualquier duda, que valía la pena. Me obligó a mirarme al espejo y reconocer mi propio valor. Y me liberó, me empujó fuera del nido, para encontrar a alguien que ya lo sabía desde el primer día, sin necesidad de plazos ni condiciones, gracias a todos los que me acompañaron en su momento, con sus comentarios, sus consejos, su apoyo, y también con sus críticas. Sus palabras, incluso las de los que me decían que estaba loco por no esperarla o por tomar medidas tan drásticas, fueron un faro en la tormenta, me ayudaron a ver la situación desde fuera y a tomar las riendas de mi vida. Si alguien está pasando por algo similar, si alguien está esperando el veredicto de otra persona sobre su propio valor, por favor, recuerden esto: nunca, bajo ninguna circunstancia, acepten ser la opción de nadie. Ustedes son la prioridad absoluta de su propia vida. Y la persona correcta, la que realmente merece la pena, no necesitará 6 meses, ni 6 días, ni 6 minutos para saberlo. Lo sabrá en el momento en que mire sus ojos. Gracias por todo, de verdad. Ha sido un placer compartir esto con ustedes. Les deseo a todos amor, paz y mucha felicidad. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero les esté gustando. Recuerden que pueden encontrar más historias interesantes disponibles en mi canal. Con tu apoyo siguiéndome en TikTok, suscribiéndote en YouTube y dándole like a los videos. Me ayudas mucho a seguir creando contenido y subir más historias. Sin más dilación los dejo y les deseo un buen día.